Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usted sabe que me ve a la hora que quiere. Esta es la maravilla de las redes, de YouTube y de esta posibilidad de poder poner en un medio tan moderno, tan actual, tan de la época como es el streaming, algo de lo que es nuestra historia, la historia del peronismo, la historia de, en el caso con el homenaje que le hacemos a Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, de la historia del regreso de Perón, el conocimiento de aquel Perón que los pibes de entonces, en 71 yo tenía apenas 17 años, los pibes de entonces no teníamos de Juan Perón y de su figura, porque había estado prohibido el hombre. ¿Qué va a hacer? Así que lo que tratamos todos los martes a la noche, con compañeros de entonces y con compañeros muy jovencitos también a veces, es de revisar esto que es el peronismo y que, a pesar de que ha sufrido tanto intento de ser acallado, ahí sigue, ahí está, siendo el movimiento popular más importante de la historia de América Latina. Síganos en las redes, no se olviden. Eva en Vivo, Twitter, Eva en Vivo en Facebook, Eva en Vivo en Instagram y Eva en Vivo en TikTok Red, que por supuesto siempre me olvido porque no uso. Y también afíliense. Ahí tenés el... ¡Qué moderno! ¿Qué es esto? ¡Qué moderno! ¿Qué es esto, maestro? Ahí está, mi productor me hace así como diciéndome, claro, vos sos un viejo de mierda. Te podés afiliar por QR, hermano. Te pones el celular ahí, entra y entras al canal, porque entrar al canal no es seguirnos, es afiliarte. Esto es Eva TV. Y ya me mandás, Manuel, el videíto que vamos a usar de disparador hoy. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo. Y dentro de él, la clase trabajadora. Estas fuerzas representan el eje del movimiento revolucionario nacional. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un plazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Eso es el peronismo. Y bueno, así de taxativo, uno debería poderse preguntar de nuevo qué es el peronismo. Entonces, siempre viene bien preguntarle estas cosas a tipos que ya no tienen que dar ninguna explicación de que son peronistas. Por eso Osvaldo Papaleo nos acompaña. ¿Qué haces, Osvaldo? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que escuchar al general en ese momento estaba en su plenitud, ¿no? Sí. Estaba en Madrid, estaba descansado, expectante y conduciendo la distancia. Condiciones fundamentales para Perón por su edad, ¿no? Claro. Pero nosotros en ese momento teníamos alguna relación, lo íbamos a Puerta de Ver, lo conocíamos. Hubo muchos acontecimientos en esos momentos. Ya era inminente que Perón volvía. Estamos hablando del 70, 71. Perón vuelve el 17 de noviembre del 72, ¿no? Precisamente como se festejó el
el otro día, el domingo pasado, el 17 de noviembre, quise tenerte hoy, a vos, acá. Vos estuviste en Puerta de Hierro. Sí, yo estuve varias veces en Puerta de Hierro. Además, yo participé de hechos, fui testigo, participé en ese sentido. De hecho, importante. Una fue la devolución del cadáver de Eva Perón. Ajá. Eso se produce en el 71, dentro del operativo del lanusismo, del Gran Acuerdo Nacional. Digamos, la hipótesis de trabajo del lanusismo era que Perón no viene. Claro. Eso, que a Perón no le da el cuero, eso que dijo Lanuse, Sí. eso era el pensamiento de ellos, realmente. Él creía realmente que no le daba el cuero. Ellos creían, porque Sí. debemos convenir que siempre hubo civiles al lado de los militares en las dictaduras, ¿no? Y los civiles también que asesoraban a Lanuse, que estaban dentro del Gran Acuerdo Nacional, partían de esa base, digamos. Lo único que no quiere Perón es volver, digamos. Claro. Se contraponía con la realidad, así terminó la cosa. No solo que Perón volvió, sino que volvió a ser presidente de los argentinos. Para aquellos momentos una ilusión enorme, hasta para nosotros, que todos estábamos convencidos que Perón quería volver, era evidente. El primero era Perón. Perón quería volver, pero Sí. ¿Perón quería ser presidente de nuevo? Y yo creo que no estaba en su plan inmediato y muy presente, pero obvio que quería conducir desde acá. Y era la teoría esa de tener a Perón acá sin ser presidente, era una experiencia muy original que en este caso no terminó bien porque Perón tuvo que asumir la presidencia. Lo recibimos con un 20 de junio del 73 sangriento. Claro. Ese es otro momento que estuve muy cerca de él y aprecié yo creo que Perón llegó con un enorme dolor ese día, porque ahí tomó conciencia de que estaba en la Argentina, que ya no iba a volver a España y que además tenía que encaminar esta crisis, que era una crisis económica desde el punto de vista real y además una crisis política interna muy grave. Yo creo que Perón, desde el momento del exilio, desde el 55 hasta el 72, siempre, y con el intento del 64 que quiso volver, y no lo dejaron pasar de Brasil, Perón tenía el convencimiento de que quería volver a su patria. Yo digo siempre que debemos estar tranquilos en dos cosas. Una, que murió en su patria, y la segunda, que lo enterramos como soñó él, con la gorra y vestido de general en el pecho, y la gorra en el pecho. Perón era un militar. Sí. Digamos. Perón, si algo no hizo, fue renunciar a su condición de formación militar. Digamos. Sí. No era un militar corriente para el momento, es verdad. Era diferente, es verdad, pero él reconocía en su paso por la cuestión militar el aprendizaje que hizo y el rigor con que pudo encarar el análisis de las situaciones, pero era un tipo muy... Sí, él en realidad se reivindicaba como un conductor a partir de que él era un militar, digamos, ¿no? Siempre ponía el ejemplo del mariscal de Saló, de Sajonia, porque sus ejemplos, sus ejemplos estaban íntimamente Además, ligados a su vida por militar. el trato que tuvimos y que lo vimos, después lo vimos más cuando estuvo acá y fue presidente en Argentina, era el tipo ascético. Era un milico, como nosotros definimos un milico. Claro. Bueno, el que se levantaba temprano, el que estaba preocupado de la cosa, de la gestión. Pero era un tipo que supervisaba mucho la gestión, no era vamos a hablar de la revolución y nos juntamos. No. Nos juntamos primero a hacer el Estado eficiente. Nos juntamos a hacerle a la gente un proyecto. Hablaba en un momento, habló del plan quinquenal y trascendió en la Argentina. Porque vos pensás que estuvo 10 años escasos en el poder del 45 al 55 y estuvo 17 años afuera. Y claro. Digamos, estuvo más tiempo afuera que adentro. ¿Qué pasaba? Él tenía un concepto de la eficiencia, del trabajo y además de congregar a la mayor cantidad de sectores, porque entendía que lo que pasó en el 55 era fruto también del desencuentro con los otros factores políticos del país. Sí, el radicalismo
Claro. estuvo en la conspiración. Sí, sí, sin duda. Bueno, él había hablado con Balbín y se había comprometido Balbín. Por eso Perón en el 73 decía, juntémonos, tenemos el 80% de los votos. Claro. Porque él sumaba los 62 que había sacado, casi 63 él, más del 20 y pico que había sacado el radicalismo, decía, tenemos el 80% de los votos. sí, además, mientras conspiraban contra él, digamos, ¿no? No, y además, creo que el radicalismo tenía un sector gorila interno que le impedía a Balbín maniobrar. Se atrevió a ir a Gaspar Campo, Balbín, saltó Sí. el alambre, el abrazo con Perón. Hasta ahí llegó después el discurso de Balbín en el sepelio de Perón, es muy emocionante, pero no pudo más con la... Balbín llegó hasta un nivel de acercamiento con el movimiento nacional, pero tenía el frente interno en lo que estaba Alfonsín como una de las figuras que hacían antibalbinismo haciendo antiperonismo. Claro, El claro. sector gorila era el de Alfonsín. ¿Te das cuenta? Era internamente aparecía como algo nuevo. Primero que nada, alejarse de lo que significara el peronismo. Claro, Esa es claro. la característica que lo llevaba. Y algunas consignas más o menos progresistas que no eran tanto. Yo creo que hablando Socialdemócratas, de ¿no? Perón, ¿eh? Socialdemócratas al final. Sí, sí, digamos. Además el radicalismo yo creo que arrastró una cosa que Perón la observaba, que era la ineficiencia para manejar el Estado. Digamos, el tema fue que, digamos, como pasa en estos momentos mismo con el radicalismo vota en el Congreso un programa de derecha, de reaccionario, que no tiene nada que ver con el radicalismo tradicional. Y siempre le pasó lo mismo. Alfonsín toma el poder y ¿qué es lo que primero encara? El ataque de las organizaciones sindicales. Claro. Sí. Como si el problema económico... Con Mucci, ¿no? La ley Mucci. La ley Mucci, claro. Democratizar el movimiento sindical es lo primero que hace, en vez de tratar al revés de radicalizar un discurso nacional, profundo, de transformación, industrializar el país. No. Parece que el problema del país era el que los gremios Claro. tuvieron una actividad como la que tenían y que eran peronistas. Eso hoy también lo tienen como cosa importante, cuando realmente nunca el problema de los dirigentes sindicales o del movimiento sindical fue el eje central de la crisis argentina. La crisis, claro. No, natural. Yo le digo, pasaron añares los gremios intervenidos, ¿y qué pasó? La crisis económica siguió, se agudizó. Bueno, y digo que Perón también habla ahí de los trabajadores muy claramente. Sí, así Hay es. muchos nuestros que en la interna a veces sueñan, a mí me causa gracia. Digo, ustedes ven un peronismo sin CGT y sin 62 organizaciones. No conocen al peronismo. Es imposible. Imposible. El otro día alguien me decía por las redes, ¿cuándo el peronismo va a decidir renunciar a los sindicatos? Y le dije, nunca. Si los sindicatos Y trae son la el franja peronismo, morada. claro. El Renunciar al peronismo no es franja sindicato morada. y te haces cargo de la fotocopiadora de la universidad, claro. Nosotros el eje y además la colaboración que prestaron la resistencia a los gremios peronistas, mucho más que el sector político del peronismo. Y no vamos a hacer nombres, pero vamos a decir la realidad. Cuando Perón mandaba el voto en blanco, los dirigentes gremiales recorrían el país, me consta, con el tema del voto en blanco, imponiendo esa decisión de Perón. En Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Rosario. ¿Por qué? Porque había muchos que andaban con la aspiración ocurrió en el año 63, Sí. una elección que el peronismo Claro. consiguió algunos diputados muy importantes y todo, pero cuando el peronismo realmente se encuentra a sí mismo, la echada de la plaza, la famosa, hablemos del ejército, ¿qué la provoca? El insulto a los gremios, Claro. la defensa de Perón del movimiento gremial, Claro. digamos. Perón tenía Que hay tantos gorilas en la... esas cosas Claro. yo creo que hay el enfrentamiento de la tendencia con el sindicalismo, ¿no? Claro, y además convertirlo como eje de su lucha. Digo, bueno, queremos un movimiento sindical distinto, lo discutimos, pero no hacer de ese objetivo la muerte de Alonso, de Coria, de Bandor, para loco. De Rucci. Bueno, De Rucci, la más grave Claro, de todas. la más grave de todas. La más grave. La más grave de todas. Ahí vi a un Perón, lo mismo que lo vi el 20 de junio y que lo vi en el momento que
entregaron el cadáver de Evita, Sí. devolvieron el cadáver de El Evita en 71. Puerta de Hierro, ese Perón estaba también el día en la Chacarita que enterraban a Rucci. Estaba desacomodado, dolorido, era una cara de un tipo que, bueno, dijo, esto ya es demasiado. Bueno, Claro. habían cruzado una línea, pero eso, además, a la actualidad se traslada a la cosa cotidiana. Nosotros tenemos que hacer con el movimiento sindical una alianza que es natural, es la columna vertebral. Aprendamos, la columna vertebral es vital. Y bueno, en esto yo creo que el peronismo tiene una labor ahora difícil, porque tiene que combatir a un gobierno con ideología, con propuestas, yo creo. En los medios, cómo llegamos a la gente, sí, también hay que renovarlos. Claro. Este es un camino, la aparición de este tipo de medios para hablar con los no formales, Claro. ¿te das cuenta? Sí, sí. Y además el tema de las redes, con la gente joven, un Sí. poco el lenguaje de ellos. Creo que en eso tenemos que, y lo dice una persona muy grande, me parece que ahí está el camino de diálogo, pero planteando cuestiones de épica y de utopía. El peronismo nunca trascendió en los jóvenes sin plantear épica Y utopía. y utopía. Claro. Te pregunto, Octavio Schettino lo encara al general y le pregunta, ¿qué es ser peronista hoy? Claro. Y Perón dice respetar la doctrina, etc. Me parece. Pero ahí dice que la doctrina cambia con el tiempo. Sí, no. Yo creo que ser peronista hoy es reconocer primero un rol importante del Estado en el desarrollo del país, no ser estatistas a morir, Claro. pero sí reconocer un rol del Estado, darle el rol que merece el Estado, regulador de este, vamos a decir, acuerdo social. El pacto social de Gelbar y Rucci es el último mensaje de Perón en el poder. Gelbar no era ni cercanamente peronista. No. Representaba a los empresarios, vamos a llamar la burguesía nacional. Que se llamaba. Claro. Perfecto, pero eso es lo que hoy el peronismo. Nosotros tenemos que hacer una alianza con los sectores productivos, la industria. No nos debe temblar el pulso de sentarnos con los empresarios nacionales, con todo tipo, y convocarlos a un acuerdo que favorezca sus intereses. Estamos en el mundo capitalista. No, el peronismo no. Perón un poco lo aclara ahí. Nosotros no vamos a caminar al socialismo porque no da la situación. Pero tampoco podemos dejar de aliarnos con los sectores que a nosotros beneficiamos. Porque la paradoja de esto, que los empresarios nacionales crecieron con el peronismo, se fundieron con los militares y con los procesos militares. Volvieron a crecer con el peronismo. Volvieron a crecer con el peronismo. Y entonces, y nunca aprenden la lección final, que es esa, bueno. Y ahora se ponen contentos que gana Trump en Estados Unidos, no sabiendo que Trump, dentro de alguna de las cosas que plantea, es el proteccionismo, la Claro. participación de ese, entre comillas, Estado americano en el desarrollo. Bueno, un periodista muy pícaro y muy inteligente, debo decirlo, más allá de que las ideologías te caigan bien o mal, que es Carlos Pañi el otro día, Sí. dijo, es el retorno del peronismo a los Estados Unidos. Claro, Este, porque nosotros lo que tenemos que darle a ese retorno del peronismo un contenido humanista profundo, de enorme contenido ético a la sociedad, también lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos una deuda social, vamos a hablar de lo que es el sector político, yo no hablo de clase política. No. El sector político, de dar una lección de ética, de conducta, de visión de país para los jóvenes, porque ahí hay un descontento. La gente no quiere a Milei, digo yo, pero no nos quiere a nosotros. Claro. Yo noto, Y tampoco lo quiere a Macri, con lo que la gente Ah, está bastante tampoco, sola. menos a Macri. Menos a Macri, con lo que la gente está bastante sola, digamos. exacto. Entonces, pero yo noto, digamos, yo tengo la fortuna de poder hablar con muchos sectores, francamente, porque me respetan, etcétera, pero lo que te quiero decir es que tenemos que volver a encantar, pero el encanto ahora parte de tener un programa de gobierno serio, de hablar de cosas concretas, de decir a la gente cómo vamos a solucionar los problemas. Que no somos una fábrica de nombramientos en el Estado y después vemos a ver qué hacemos. Claro. Yo cuento la anécdota de Perón, elegido presidente sin asumir
en Casa de Gobierno, hace una visita, estábamos en la transición, ¿no? Claro. Estábamos todos ahí haciendo de alcahuetes, simpáticos, todo. Claro, estabas con Perón. Nada. Perón. ¿Qué te parece? Pero en la Rosada, en el 73, ¿sabes lo que era? Claro. Y es un detalle, es una anécdota, pero que pinta lo que era. Yo estoy contrario a las anécdotas, pero hay que hacer referencia a cosas que Perón dijo, y Perón revisa la Casa de Gobierno. Cuando se fue la Rosada era chiquitita, cuando volvió en el 73, no era como ahora un ministerio, pero ya era grande, entre pisos, funcionarios. Y Perón preguntó, dice, ¿y toda esta gente trabaja acá? Como diciendo. Ya. Y entonces, claro, nosotros, los que le hablaban a Perón en ese momento, que eran los ministros, sí, pero le entraron a explicar que el Ministerio Exterior estaba abajo, el patio de las palmeras. Todo bien, pero para Perón todo mal. Y solo dijo una cosa que me pareció, esa cosa que había que estar atento. Dice, porque me parece mucha gente, y se da vuelta así, dice, porque el poder es privacidad. Claro. Después dijimos, claro, y él dice, yo recibo un embajador por un tema que tengo con un país y que tengo que hablar con la autoridad y tengo que hablar con los presidentes. Y no puede pasar por este desfiladero de gente que no te interesa en los destinos del país. Digamos, yo por eso a mí me causa gracia a veces que los muchachos llegan a Olivo y hacen un partido de fútbol. Y yo, que he estado en Olivo con Perón presidente, decía, si nosotros le decíamos a Perón, vamos a un partido de fútbol en Olivo, y yo creo que no llegábamos a la calle. No llegamos acá. Era inimaginable. ¿Por qué? Porque es el templo de la privacidad y la conversación, claro, y la conformación política. Olivo, entonces viene Menem, que hace un quincho en Olivo. Claro, sí, sí. ¿Y qué hizo? Desautorizó o desmadró la actitud presidencial. Digamos, a mí cuando van a jugar fútbol, digo, ganó Menem, le digo. ¿Por qué? Y porque eso del fútbol en el Olivo es menemismo puro, no es una cosa divertida que la sociedad magnifique. No, loco, no tiene nada que ver. En Olivo entra el que tiene que entrar con privacidad, sale el que tiene que salir y todo bien, pero no es un lugar, un epicentro de reuniones sociales. Bueno, pasó que Menem en realidad gobernaba en Olivos. Digo, venía a la Casa Rosada un solo día de la semana, sí. El miércoles a la mañana. Te digo porque era el día que yo lo veía, porque estaba tomando café en jefatura de gabinete. Yo en eso respeto esa cosa, digamos. Tuvo la actitud esa que tenía, pero con esto quiero mandar el mensaje. Debemos volver creíble el rol de la clase política. La distancia, ¿no? Vos sos un hombre que además de la política has estado toda tu vida en el espectáculo. Sí, señor. Decía Truman Capote, un gran periodista y un gran escritor de los Estados Unidos, pero un tipo muy ligado al espectáculo, muy ligado a Hollywood, ¿no? Decía, ya no hay más estrellas en Hollywood. Entonces le dijeron, ¿cómo no? Está Dustin Hoffman. Y dijo, estrellas era Liz Taylor, dice que siempre estaba vestida como una reina. A Dustin Hoffman me lo crucé el otro día comiendo ravioles en la pequeña Italia, dice, tenía una garibaldina verde, dice, estaba despeinado. Claro, eso es un poco lo que estás diciendo vos del poder, ¿no? Esa desnaturalización de la distancia. Son sagrados, el poder sagrado, ¿en qué aspecto? Que son innegociables y además la gente, el pueblo, admira la conducción con ese sentido, cuando ve ascetismo, respeto, seriedad, rigor. Los discursos... Y distancia. Perón, hablábamos de medios de comunicación en el 73, y Perón hacía cadena nacional. Claro. A las 11 de la mañana, en un despacho en La Rosada, había las cámaras de Canal 7 y se hizo una cadena nacional, y estaba Antonio Carrizo, Mareco, Brandoni, estábamos todos los que teníamos que estar hablando, Pedro Maratea, Sojit, escuchando a Perón hablar de los medios de comunicación en cadena nacional. Porque es un acto de gobierno ese. Y es un acto de comunicación con la gente, pero respetuoso. No nos juntábamos acá y no, vamos a hacer una fiesta en Olivo. No. Nos sentábamos a laburar y el gobierno... Por eso Perón utilizaba la cadena nacional como una rendición de cuentas frecuente que tiene que hacer el Estado. Por eso cuando me dicen, no nos gusta la cadena nacional, pero a mí me gusta que me rindan cuentas. Si es cadena nacional, mejor.
y sino que me cuenten qué va a pasar, que no vivamos del cimento. Sí, de la postilla, de la cosa, del run run de los pasillos, Pero, ¿no? claro, esperar que un pibe por las redes nos diga qué piensa, digamos. Yo creo que, bueno, tenemos un país que reconstruir. Ese es el compromiso del peronismo hoy. Tener la noción, después de lo que está pasando, tenemos que reconstruir un país. ¿Puede reconstruir esta dirigencia o vos creés que hay que hacer un gran cambio? No, yo creo que el cambio viene solo por la edad. Yo creo que para trabajar, digo en serio, 50 años le da mejor para el funcionario, para el presidente y los ministros. Después, antes o después se cometen algunos errores. Pero yo creo que hay un tiempo para todos, hay un tiempo que ya después pasa y además hay una necesidad de darle entrada y vía y movimiento a un grupo de tipos del interior que representan un pensamiento diferente, federal, que tienen percepción. Nosotros no podemos seguir manejando con criterio de porteño, ¿te das cuenta? Sí, la porteñidad, ¿no? Nosotros la mirada. dos no somos porteños. Nosotros dos no somos porteños, no somos porteños. Somos platenses. Bueno, pero somos platenses de la época que La Plata quedaba lejísimo, no como ahora. Claro, y que había que ponerse saco y corbata para venir a Buenos Aires. Era eso. ¿No? Pero claro, yo lo que creo que estudiar los temas, acá está el tema de los puertos, el tema de la soberanía. El hecho chiquitito de Vicentín, que ahora casualmente mañana estos días voy a ver una película, un documental que hicieron. Sí. Representaba un paso muy importante cuando el día que interviene en Vicentín Alberto Fernández, que lo anuncia en una cadena. Sí. Yo me agarré una emoción, pero uno que ha visto que todo eso era del Estado no importaba, pero recuperamos un pedacito de las vías navegables, un pedacito del puerto de Rosario, y un pueblito chiquitito tenía una empresa de esas características que tenía el 15 o el 20% de la operatoria nacional, claro. Pero nos servía para medir el resto. Para controlar, claro, le medís el aceite. En una empresa y tengo el 20, yo sé que no manejo la empresa, me hace falta el 51, pero con el 20 la mido. No sé de qué estamos hablando. No solamente la mediste, tienen que dar información. Exacto, claro, me tiene que contar cómo es esto, de dónde sale el 20 mío. Claro. Y además cuánto vale. Y Vicentín era eso. Bueno, esas cosas tenemos que reivindicarlas. No podemos hablar en el aire. Si vamos a democratizar los gremios. Y hay otros que hablan de urbanicemos, ¿qué? Urbanicemos la discusión del campo. Discutamos el campo como un actor económico, pero cumpliendo leyes, no contrabandeando, no pasando por arriba de todo y no manejándose ellos las vías navegables, los puertos. Claro. Estamos en una situación. Nosotros no manejamos nada de las cosas que podríamos decir. La electricidad es cara, el gas, y hemos perdido el control de la situación. No podríamos modificar nada. Le hace el gobierno nuestro un regalo al país que es Vaca Muerta. Claro. Es el objetivo de Vaca Muerta porque es YPF estatizada. Claro. Eso es Vaca Muerta. Entonces todos ahora se agarran de Vaca Muerta porque es la joya de la abuela. Toda la esperanza está en Vaca Muerta. Vaca Muerta es nuestra idea de lo que debe ser. Claro, exactamente. ¿Te acordás de Perón? Sí, claro. ¿Y cómo te acordás de Perón cuando lo pensás? No, yo me acuerdo, yo conocí a un Perón y además lo digo con todo el mundo. Contá que... Lejano de uno, porque Perón tenía una actitud de hablar, enseñar, recomendar e ilustrar y formar. Entonces los que íbamos y teníamos esa chance antes de que venga a la Argentina, cuando dicen, yo le dije a Perón, yo nunca escuché a nadie que le diga a Perón. Que le diga a Perón, sí, no. Podía preguntar alguna cosa tímida, pero era un tipo que hablaba de cosas concretas, estaba muy informado de todo. Para manejar políticamente también tenía su rol de información, tenía una gran relación con la realidad, le importaban mucho los medios de comunicación. Mucho. Yo me acuerdo, y lo cuento como realidad, nosotros elegimos, durante el periodo de Perón, el color de la televisión. Claro. Cuando nosotros creíamos que íbamos a manejar el país en el 78, pero en el 74 el país tenía que elegir
la plataforma Claro. de la televisión color, porque si no, no había mundial del 70. Era PAL-N o NTSC, ¿no? Una cosa TCC así. y SECAM. Y SECAM, De los- claro. Y Perón, lo cuento no como anécdota, lo cuento como reflexión política. Entraba a hablar con nosotros, con todo esto que te nombré de los medios de comunicación, y dijo, tenemos que tener cuidado cuál sistema elegimos, dice, porque siempre yo estoy pensando en los muchachos de Villa Martelli. Silencio, ¿quién será de Villa Martelli? ¿Quién? Y seguía la conversación, y Perón hablaba, tenemos que ver, qué sé yo, dice, y se dice, porque claro, siempre nosotros tenemos el tema de los muchachos de Villa Martelli, y entonces dijo una vez, ya aclaró el tema, Ujú. dijo, nosotros si agarramos en el TCC, estamos con la programación del imperio, son los Claro, yanquis, no vamos claro. ahí. Dice, Perón era un gran aficionado a los autos, una pasión Sí, que tenía sí, por sí. los autos. Dice, el Secan que hacen los franceses es como el Peugeot, tallerista. Sí, ¡Qué decía, grande! ¡Qué y grande! culmina el la tipo. explicación. Nosotros tenemos que elegir el sistema alemán, porque yo traje en el año 51 los Mercedes-Benz alemanes, y ahí hizo la pausa y dijo, y los Mercedes-Benz hoy funcionan, porque los muchachos de Villa Martelli son los que arreglan los Mercedes-Benz y los que van a arreglar los televisores de color, que cuando se empiecen a vender, alguien tiene que estar habilitado en una tecnología que pueda comprenderla. Y nosotros tenemos afinidad con esa tecnología que tienen los alemanes. ¡Qué bárbaro! Esos qué eran los bárbaro. muchachos de Villa Martelli. ¿Quiénes? Los que arreglaban televisores. Televisores, claro. Pensó, traemos el color, ponemos los televisores y después, ¿qué? ¿Quién los arregla? Claro. Sí, ahora los tiran, nos pasa. Ya Sí, pasó. está bien, pero... Pero ¿qué? había- Sí, yo, además yo me acuerdo de Pero haber ¿cómo? viajado en Entonces, taxi Perón tenía esa Mercedes-Benz. noción de enseñarnos el camino y además lo otro, es decir, muchachos, no se trata de elegir un sistema por el más lindo, se trata de ser una alianza, y a mí me tocó ir a Alemania a hacer los primeros acuerdos con los alemanes sobre el tema del color. Después lo adoptó Brasil con una variante. Claro. Los alemanes hicieron un enorme movimiento de lobby, pero el mayor lobby lo hizo Perón, ¿por qué? Por una definición política, en el caso de los americanos, de tecnología con los franceses, y arrancamos para ahí. Y ese Perón, que era a mí cálido, era un tipo muy cálido, no mostraba su afecto rápidamente, tenía el rigor de pensar en todo, digamos, vos pensás que Perón deja el proyecto del nuevo hombre argentino, cuando hablaba del nuevo hombre. Modelo argentino para un proyecto Modelo nacional. argentino. Yo estoy Pero releyendo en este era momento todo- Modelo argentino. se lo dio en un momento a Damasco, que era un coronel Claro, que estaba en casa claro. de gobierno. Claro, sí, Yo reavivo figuras. Es más, quiero contar la anécdota. Sí. El modelo argentino se pierde, vos sabés que como Sí. Perón se muere, desaparece. Y lo cajonean mucho tiempo. Sí, sí. Y finalmente, aparece en pedacitos, ¿viste qué sé yo? Finalmente, Carlos Menem, como quería hacer la reforma para ser presidente nuevamente, Sí. toma y edita una parte del modelo argentino, pero no edita todo, edita una parte. Y gracias al laburo de un compañero, de Oscar Castellucci, que recupera las carpetas del coronel Damasco, gracias a su viuda, Sí. es que la Biblioteca del Congreso de la Nación edita finalmente el modelo argentino completo, que es un libraco así, y de verdad es la Argentina del siglo XXI. Pero ¿no? no, Perón, y además, Perón por ahí, yo te doy nombre, miraba con atención a Li Castro. Ah, Era claro. una aparición militar, solvente, inteligente, joven. Sí, Digamos. Castro y José Luis Fernández Baloni. Exacto. Sí. Digamos, ojo, digamos, nosotros eso lo vivimos. Digamos, yo era joven en ese entonces, con lo cual te digo, nosotros participamos de toda una generación nueva que nos mezclaron con quien yo te nombré, los Maratea, los Ojit, los tipos amigos, los Adamo, Luis los Elías Ojit. la gente de la radio del peronismo del 45, eran unos fenómenos, pero lo mezcló con los Carela, fui a trabajar yo con ellos. Estaba también el tío René Cosa, el tío de, Claro, de Cosa. de Tito. Claro, los Cosa eran tipos peronistas de aquella generación mezclados con nosotros, que había formado, Perón tenía con ellos un compromiso de tipo
ideológico y además. Perón cumple, evita, dignifica, inventó Sogin. Sí. Sogin inventó hoy es un día peronista, loco. Sí, sí, sí. Miraba los autos y decía hoy es un día peronista. Y salían los autos corriendo carreras de TC por el país con el cartel Perón cumple, evita, dignifica. Y lo decía él y reporteaba. Esos tipos difundieron el peronismo y lo hicieron en las emociones más plenas. Y no te olvides de una cosa que también hay que recordar. Perón con el deporte tenía una actitud de llegar a la gente muy, muy acentuado. Un compañero que hace estadística, Perón en la última etapa hace unas 78, 80 exposiciones, 73, 74, hasta que muere. Más del 50% de ellas es con temas deportivos. Claro. Ojo. Sí. Perón no hablaba todos los días de... Y cuento otra cosa de Perón para ver lo que era Perón, de lo que visualizaba. Ganando Campos la elección el 11 de marzo del 73, asume el 25 de mayo, hay unos meses de regocijo, de paseo. Claro, la primavera. Vamos al poder. Las mujeres de los funcionarios, la mujer de Cámpora, la mujer de Videgain, las hijas de Videgain, de Jambí, todas las mujeres que estaban cerca de los sectores de poder, de gente del poder, se juntan con Isabel Perón y van a organizar un viaje saliendo de Europa a recorrer los países europeos para difundir qué iba a venir después del 25 de mayo, que el peronismo estaba renovado, que pensaba en la unidad nacional. Perón escuchó todo eso. Todo se cocinaba en Puerta de Hierro. Hasta que en un momento, cuando ya la cosa... Dice, ¿ustedes dónde van a ir? Íbamos a ir a Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, empiezan... Se equivocan, dice. Esos países yo creo que ya fueron. Ustedes tienen que ir a China, que es lo que viene. El viaje de las mujeres se hizo a China en el 73. Me ¿no? muero. A China. Perón hablaba de China en el 73, loco. ¿Por qué? Dijo, porque claro, que iban a ir Francia, Alemania, entonces ya estaba la sociedad estructurada, podíamos dice, vayan a China, que es lo que viene. Hoy estamos convencidos que vino, ¿no? ¿Que vino? Claro, ¿qué te parece? No solamente vino, hizo un lío con la avenida, pone en, digo, un mundo que ha vivido bipolarmente durante tantísimos años, se pone en jaque directamente con la aparición de China. Ayer un economista que vi, un tipo muy interesante, un brasileño que escuché, dice, la Argentina tiene que hacer el juego del romance Estados Unidos, China. Dice, no tiene que jugarse al amor y a las relaciones carnales con Estados Unidos. A la pertenencia de solo. Tiene que hacer otro juego egoísta, dice. Porque no hay amigos, dice, en política. Hay intereses de las naciones. Entonces hay que defender el interés nacional de la mejor forma, no dárselo, depender el destino nacional de los amigos, ¿no? En la política, claro, porque nadie es amigo en la política internacional. Un día le digo a Jorge Triaca padre, digo, Jorge, ¿está acá su amigo? Me mira así y me dice, ¿amigo? Aliado ocasional. Aliado ocasional. Era el presidente de Peugeot en ese momento, el aliado ocasional. Mirá, claro. Notable. ¿Vos creés que el peronismo puede volver a enamorar? Sí. ¿A enamorar? Sí. Yo creo que las dos cosas, puede volver a enamorar y puede volver al poder. Y yo creo que la elección se ha aprendido. Esto es muy duro lo que estamos viviendo. Muy duro. Muy duro para la gente, para el normal. La gente se siente vapuleada, frustrada, sin panorama y además anda con una tarjeta SUBE que le daba ilusión y ahora le da miedo, porque todo se ha encarecido. Digo, yo hago el símbolo. El plástico no sirve, vamos. 1000% aumentó el subte. 1000% en 10 meses. Lo que nos afecta. ¿No? Lo que han hecho ahora con los remedios de los jubilados. Sí. Le han puesto el 50%, lo que le daban gratuito a los jubilados. Sí. Ahora se lo cobran el 50%. No es chiste. No pueden los jubilados comprarlo primero. Y encima cuando protestan les pegan. Y encima cuando protestan les pegan. Digo. Sí, no. Además, bueno, no, la vida, como si el jubilado fuera una carga que tenemos todos. Digo, loco. Estos tipos tenían los remedios gratis, que lo habían naturalizado mucho, que eso no estaba bien, pero ahora le dicen, no, todo bien, pero
este remedio no es de interés, no tiene descuento, y pagan el 50%. Es una cosa brutal en la economía. Bueno, pero también es de buen conductor saber que los derechos que no se otorgan, digo, que se reconocen nada más, ¿no? Sí. Suelen ser naturalizados con mucha facilidad, ¿no? Ahí ve un dirigente, es dirigente del gremio de farmacia, que conmigo siempre me decía, mirá Osvaldo, yo creo que hay que regalárselo, los remedios a los jubilados, pero hay que cobrarlo aunque sea 100 pesos. ¿Por qué? Para que mire el ticket de lo que se lleva. Claro. Se está llevando 120.000, 50.000, 70.000 pesos y no tiene noción. Claro. Ahora, si yo le digo, dame 100, ¿para qué? Para pagar esto que cuesta 120.000 y a vos te cobro 100 nada más. Ya mirás el ticket. Claro. Dice, estamos advirtiendo a los empleados de farmacia que la gente se lleva los remedios con una naturalidad que decían. Y hoy es un tema que yo me acordé del tipo, me dijo, de verdad, ahora la gente no puede tener remedio gratuito. No. Es así. En el sector de los jubilados. Y todo el negocio de la salud es un negocio carísimo. Las prepagas, las obras sociales, todo es una cosa que tenemos que sentarnos y decir, ¿cómo va a ser esto? No tenemos solucionado para la salud. No, claro, por supuesto. Bueno, yo que vos sos un hombre de televisión, pero en el streaming también el tiempo es tirano. Nunca se dijo eso. No, nunca se dijo. Original, no, el tiempo es tirano. Gogarmestre lo decías y Gogarmestre te pegaba un tiro en la nuca, por decirlo. Mirá qué cosa. Leí una carta, yo leo la carta de lectores y las necrológicas de La Nación. Parte de mí, todos los días. Por estas cosas. Sí. Una hija de Mestre, sí, hablando de política nacional, obviamente, como va a opinar, reivindicando al gobierno en su pelea con Cuba, etcétera. La hija de Mestre, dije, la miércoles. Este siniestro dejó descendencia, sí, claro, que piensan igual, ¿no? Sí, los gusanos son hijos de gusanos. Los gusanos actuales son hijos de gusanos. Lo llegué a conocer a Gogarmestre. Y Gogarmestre es el tipo más jodido que hubo en la televisión privada. Sin duda. Nada que ver con Romay, nada que ver con Héctor Ricardo García. Era un tipo de la formación, una gente de la CIA, ¿no? Un tipo que porque yo tuve que cubrir la visita de Fidel Castro a Chile, a Allende. Sí, me acuerdo. Tuvo un mes Fidel Castro, aunque parezca mentira. Pero nosotros fuimos a cubrirla. Yo siempre nombro seres vivos que pueden corroborar las aseveraciones. Sí. En este caso estaba Llama de Madariaga por Canal 11. Estaba Sergio Villarroel por el 13, que falleció, y había un gobierno militar, Magdalena Riguinazú por Canal 7, claro, que también falleció. Pero en esa visita Fidel Castro nos buscaba a nosotros y nos hablaba de Goar. Claro, Fidel Castro. Claro. Decía, mire, venía el año 71, sí, 71, sí. ¿Y dónde está Goar? Dice, ¿por qué no vuelve a su patria? Traidor. Rodeó a Cuba de las radios para la conspiración. Claro. Financió Bahía Cochino. Era una cosa que nosotros inclusive nos daba hasta cierto pudor acercarnos. Y él nos buscaba. Él tenía el tema del Che. Los cubanos, claro, son casi argentinos, digo yo. Entonces nos buscaba a nosotros y nos hablaba de Goar. La lucidez de él por los medios de comunicación. Te agradezco. Hemos vivido. Sí, claro. Y aquí estamos. Yo quisiera hacer 20 programas con vos seguidos. No. Pero te agradezco este pedazo de historia que me trajiste, este honor de venir a charlar conmigo. Al contrario. Sabés cuánto te quiero, sabés cuánto te admiro. Y bueno, supongo que el de hoy, Manuel, va a ser uno de esos programas que se guardan para los anales de Eva TV, ¿no? Yo te digo que me pasaron muchas cosas por el peronismo, la cárcel, un campo de concentración, mi familia formada en medio de un dolor de dictadura. Sí, claro. Le tengo un amor al peronismo, un honor, no le reclamo, al contrario, le debo todo. Yo cuando me cuentan algunos muchachos, me encuentran y dicen, no, porque claro, digo, loco, llevarle una florcita a Perón, porque ese viejo inventó el cuento, si no nosotros manejaríamos un Uber. Claro, digo, claro, vos estás en la universidad, claro, estás en un estudio, digo, por Perón.
digamos nosotros, que Perón fue el que transformó la realidad, empezó a hablar del ascenso social, la transformación, loco. Por eso digo, siempre que me toca hablar del peronismo, orgulloso, nunca hablar mal de un compañero. El compañero se equivocó todo, pero salvar siempre la imagen de Perón. Y me duele una cosa, en la 9 de julio está Evita, pero no está Perón. Yo eso, quiero que tenemos eso rectificar también. Esos son inseparables. Inseparables. Es así. No hay ninguna imagen de los 45 al 55 sin los dos. Y si uno lee a Evita, todos los discursos de Evita, yo hice, con Aníbal hicimos la compilación de los discursos, en todos los discursos solo es amor. Amor por Perón, el amor a Perón. Parece? Ella solo quiere ser un vínculo de Perón con el pueblo. Nada, es Perón, Perón, Perón. Y con Perón nos vamos. Le agradecemos al compañero Osvaldo Papaleo. Síganos en las redes, en Eva en Vivo, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y afiliate a evatv.com.ar. Es la mejor manera de estar conectado con este canal peronista, con este canal federal y con este canal que aspira a que de verdad no solamente enamoremos, como dijo Osvaldo, sino volvamos al poder, volvamos a gobernar. Te veo el martes que viene. Gracias. Gracias.